Bienvenidos a su programa Desenlaces, como habíamos anunciado antes del corte, acompañado del buen amigo y diputado William Hill. William, Muchísimas gracias bienvenido. a ti, Rodolfo, y al canal por la invitación. Agradecido por tu presencia. El tema es asamblea en desacato. Yo quisiera, antes de entrar en materia propiamente, quisiera que nos hicieras un balance pequeño acerca de cómo se da la figura del desacato. ¿Desde cuándo la Asamblea Nacional incurre en el llamado desacato declarado por la Sala Constitucional? Sí, bueno, recordemos que la asamblea se elige y bueno, una vez instalada esta asamblea comienzan a correr los lapsos constitucionales de funcionamiento. Comenzamos nosotros, elegimos la directiva, bueno, la mayoría circunstancial que tiene la MUT elige la directiva, la Asamblea Nacional, y comenzamos nosotros las sesiones. Luego nosotros, producto de algunas irregularidades que se habían suscitado en la campaña en el estado de Amazonas, en el acto electoral, ya es público y notorio cómo el gobernador salieron unas llamadas donde él estaba sobornando a algunas personas, unos hechos bastante irregulares con el tema de los votos, y nosotros interpusimos un recurso, ¿verdad?, para que, bueno, el Tribunal Supremo de Justicia, el CNE, tomara cartas en el asunto, producto de que se había cometido un fraude electoral en la elección de estos diputados de Amazonas. Y bueno, el Tribunal Supremo de Justicia ordena a la Asamblea Nacional la desincorporación de estos diputados, lo cual en una primera instancia la oposición había manifestado desincorporarlos, luego no lo hicieron, y comienza el desacato producto de que en el hemiciclo estaban presentes unos diputados, los cuales no eran diputados, eran candidatos. Aunado a eso, la oposición comienza con la violación del reglamento interior de debate, bueno, entre otras cosas, prevé unos lapsos para la convocatoria a la asamblea, una hora determinada, los puntos a tratar, bueno, ellos violan todo el reglamento constantemente, y bueno, comienza una serie de desacatos producto de eso y de otras razones más que, bueno, comienzan a llevar la Asamblea Nacional a un estado de ilegalidad tal, y que luego el año pasado concluye con digamos, con el llamado juicio político al presidente, que agrava las cosas. El Tribunal Supremo de Justicia luego también falla y ordena a que los diputados se abstengan de continuar este juicio político, y así el 2016, bueno, un hecho tras otro, y todavía continuamos nosotros en ese desacato, y ha venido agravándose la situación en la Asamblea Nacional. Allí comienza, y bueno, todos estos hechos que ya son conocidos por el país. Ahora, hay una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara el desacato de la Asamblea Nacional. Da inclusive unas instrucciones y ordena a los diputados de la Asamblea Nacional, en consonancia con esa decisión, entrar por el camino de la Constitución. ¿Qué sucede en la Asamblea Nacional luego de la sentencia de la Sala Constitucional? Bueno, luego de esa sentencia hicieron caso omiso, no retiraron a los diputados de los candidatos de Amazonas, continuaron con la violación del reglamento interno, continuaron con el juicio político, es decir, no acatan la sentencia y no reconocen también en una de las sesiones de la Asamblea Nacional, no reconocen ninguna decisión que venga del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, desconocen a un poder del Estado, siendo, bueno, el Tribunal Supremo de Justicia el máximo órgano que administra la justicia en nuestro país. La Asamblea lo desconoce, y bueno, ninguna de las decisiones, no reconocen tampoco las decisiones del presidente en los nombramientos de los ministros, comienzan a citar a los exministros y ministros de la Asamblea Nacional, y bueno, un conjunto de hechos jurídicos allí que tú conoces bien y que el país lo sabe, que ha venido agravando la situación, lo cual continúa en desacato. Y una vez instalada este año, el 5 de enero, la Asamblea Nacional, pues ellos eligen una directiva estando en desacato, es decir, que la directiva que supuestamente ahora tenemos también es ilegal, producto de que la situación de la Asamblea Nacional se encuentra en desacato, no puede elegir esta directiva, es decir, diríamos entonces que no tenemos directiva, no continúa siendo Ramos Ayub, porque Ramos Ayub vence su periodo el 5 de enero, es decir, ni es Ramos Ayub ni tenemos directiva, es decir, una constante ilegalidad de la Asamblea Nacional, que lo que nosotros lo hemos definido es que nos ha hecho perder el tiempo a nosotros, los bolivarianos, los revolucionarios, pero también a las personas que votaron, el pueblo venezolano también, que votó por la oposición y que con una oferta engañosa dijeron que iban a acabar con las colas, firmaron también
en la mesa de negociación y acuerdos con el gobierno nacional, que ellos se comprometían a la lucha contra la guerra económica y han hecho todo lo contrario, han tratado de que las colas, de sabotear, de que continúe la situación y se agrave la situación en el tema de las colas. Es decir, también, aparte de hacernos perder el tiempo como venezolanos, pues engañaron a los votantes y bueno, los han querido llevar por otro camino que no fue el que ellos le ofrecieron a esos votantes que votaron, valga la redundancia, por ello. Así es. Ahora, para cerrar el tema del desacato, se traduce, hablando en términos jurídicos, en que las decisiones que toma la Asamblea Nacional, esa directiva y esos diputados y los candidatos que fueron incorporados de Amazonas, es inconstitucional, es nulidad absoluta. Ahora, me hago eco de una cantidad de preguntas que hemos recibido desde que en nuestro Twitter de Desenlaces TV se anunció tu presencia el día de hoy. A mucha gente nos ha preguntado, por favor, dígale al diputado qué va a pasar con esas personas que tienen una actitud contumaz, que están al margen de la Constitución, que persisten de manera reiterada, evidente, palpable, en estar al margen de la Constitución, en la responsabilidad individual. No hablemos tan solo de las decisiones de la Asamblea Nacional que podrían ser írritas o son nulas en nulidad absoluta, sino en la responsabilidad individual de cada uno de esos participantes que está al margen de la Constitución. ¿Cuál es la postura del Bloque de la Patria en ese sentido? Así es, nosotros aparte de, de ir al Tribunal Supremo de Justicia y pedir la nulidad de cada una de las sentencias de cada una de las sesiones de la Asamblea Nacional, también hemos acudido a la Contraloría y vamos a comenzar el Bloque de la Patria, un conjunto de acciones contra estos diputados, porque es bien cierto, como tú lo dices, el país espera que, luego de una actuación irresponsable, ilegal, estos diputados pues tengan que enfrentar la justicia producto de que, no podemos andar nosotros amparados en la inmunidad parlamentaria para hacer y deshacer con las leyes, para violar leyes, para violar nuestra Constitución. Y estos diputados, al estar en desacato entre las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, han incurrido, cada uno tiene responsabilidades individuales y nosotros vamos a estar por supuesto actuando en contra de estos diputados para que la ley prevalezca y no se continúe, aparte de las violaciones a la Constitución, la forma de hacer política que viene haciendo la oposición, llamando al golpe de Estado. Hay diputados que han llamado expresamente en el hemiciclo de la Asamblea Nacional a la rebelión militar contra el presidente, a desobedecer las órdenes del presidente por parte de la Fuerza Armada. Eso conlleva acciones legales contra estos diputados. Han llamado a la quema de Simoncito, como lo hicieron en el 2014, de guarimbas, de degollamiento de motorizados. Ha dicho el nuevo supuesto presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, ha dicho que la única salida es la calle, que debemos tomar la calle, que los militares deben desobedecer a su comandante jefe. Eso tiene que tener unas acciones jurídicas, penales contra ellos, como tú bien lo has dicho, y nosotros, el Bloque de la Patria, nos hemos reservado las actuaciones, pero esta semana y la próxima semana vamos a anunciarle al país un conjunto de hechos que vamos a llevar a cabo contra estos diputados, porque ya basta de la violación. El pueblo quiere paz, quiere que continúe la mesa de negociación, de acuerdos, de diálogo. El presidente, vimos cómo esta semana en su discurso, el día domingo, al país habló de extender la mano nuevamente para dialogar y que el país lo que quiere, salir de la difícil situación económica que nos ha llevado la caída de los precios del petróleo. El presidente mostraba ayer una cifra del año pasado, descendimos de 13.000 a 5.000 millones de dólares en ingresos. Es notable la caída de los ingresos del petróleo y aún así el presidente anunciaba también que 8, 9 estados ahora tenemos cobertura barrio adentro 100%, es decir, la política social de la revolución no se ha detenido, aún cuando los precios del petróleo han caído y cuando una familia está en problemas, toda la familia se une a ayudar a ese miembro de la familia que está. Venezuela es una gran familia y nosotros debemos unirnos, ir a la mesa de diálogo. La oposición seria tiene que entender que una parte, nosotros estamos seguros que una parte, ahí vimos como en la votación del juicio contra el presidente sobre el abandono del cargo,
3 diputados del Partido Avanzada Progresista que no comulgamos con sus ideas, pero vemos algunas voces que ya se elevan dentro de la oposición diciendo no podemos seguir violando la Constitución, y esas voces tienen que imponerse, y allí lo dejaron solo porque ellos saben, conocedores de la materia legal, que hay acciones legales, como tú lo dices, contra esas personas que han actuado violando la Constitución y bueno, de una actitud hostil, como lo dijo la sentencia, contra el presidente y contra el Poder Ejecutivo. Así es, y algo muy importante, William, que tú señalabas, la postura de la Asamblea Nacional es chocar no tan solo contra un presidente legal, legítimamente electo por el pueblo venezolano en su gran mayoría, sino también chocar contra los otros poderes. Sí, ellos dicen... Pareciera que lo que quieren es crear una crisis institucional, una situación de ingobernabilidad en Venezuela y de repente justificar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana o la intervención de algún otro país que no sea afecto a la revolución bolivariana. Rodolfo, cuando tú los escuchas, ellos dicen constantemente hay un conflicto de poderes. Nosotros hemos dicho, vemos un poder en conflicto con los demás poderes, porque es la Asamblea Nacional en conflicto con el CNE, pidiendo que convoque elecciones presidenciales en unos lapsos que no están previstos en la Constitución. Es la Asamblea Nacional en conflicto con el Poder Ejecutivo, con el Presidente de la República, con todos los poderes, es decir, están enfrentados al Tribunal Supremo de Justicia, es decir, la directiva de la Asamblea Nacional de una oposición poco democrática en conflicto con los demás poderes y bueno, afortunadamente los poderes se han mantenido dentro de la Constitución, la Fuerza Armada Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, los diputados patriotas, nosotros, el Bloque de la Patria, el Presidente de la República, la Fiscal General, es decir, los poderes de la República actuando y manteniendo todo lo que tiene que ver con el Estado venezolano, su funcionamiento y bueno, también las sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo de Justicia para que esta asamblea ilegal, a donde ellos la han, digamos, conducido de esta manera, entre por el hilo constitucional y bueno, deje de violar la Constitución constantemente. Así es. William, debo hacer un corte y al regreso quiero que hablemos un tema que sin duda es de interés para todos los venezolanos, el llamado juicio político al presidente. ¿Dónde se fundamenta el juicio político y la tesis que han esgrimido estos diputados para justificar ese juicio, que es el abandono del cargo? Yo creo que tú, con tu rol de diputado, le expliques a la audiencia si esto es posible y si efectivamente el presidente abandonó el cargo, porque nosotros prendemos la televisión y vemos al presidente trabajando todos los días. Pero hay un sector que dice que el presidente no está en su función. Entonces, para que analices eso desde el punto de vista de tu rol de diputado. Ya nosotros volvemos con más de Desenlaces. Recuerden interactuar en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos con el diputado William Gil.